quien es vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, ingeniero electrónico de 1991, especializado en gestión de proyectos, 1999, en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y es PhD en Ciencias de la Computación e Ingeniería de Sistemas del Politécnico de Torino, año 2005. Ha ocupado diferentes cargos en la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros como miembro del Consejo de Regentes de la Universidad, como director de la carrera de Ingeniería Electrónica, del Departamento de Electrónica, de la Maestría en Ingeniería Electrónica, secretario de Asuntos Internacionales y decano académico de la Facultad de Ingeniería. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un afectuoso saludo a los participantes en este tercer seminario internacional de Telescopi. Igualmente un agradecimiento al equipo organizador por la oportunidad que nos brinda a las universidades que hacemos parte de esta muy importante campaña de Colombia Challenge Your Knowledge, de compartir con ustedes los elementos esenciales de una experiencia de acompañamiento en internacionalización que un conjunto de instituciones universitarias colombianas acreditadas, es decir, con un sello de calidad dado por el Ministerio de Educación, en reconocimiento a los altos estándares de calidad con los cuales desarrollan actividades académicas, brindamos a otro conjunto de instituciones de educación superior en Colombia que venían avanzando de manera importante en su cultura de excelencia y del mejoramiento permanente. El proceso que se siguió es muy rico en diferentes elementos, en aprendizajes, en experiencias, pero yo quisiera de manera particular resaltar 4 de ellos que en su conjunto dan una idea muy clara del nivel de incidencia que esta experiencia ha tenido en materia del desarrollo del sistema de educación superior colombiano. La primera de ellas es de naturaleza más conceptual y es que a partir del proceso, como tendré la oportunidad de presentárselos, se pone en evidencia esa relación y el entrelazamiento permanente que hay entre calidad e internacionalización. Difícilmente es posible hablar de la una sin la otra, pero colocado en esta perspectiva se requiere de manera particular una claridad en la intencionalidad del proceso de internacionalización, respuestas muy concretas frente al por qué se quiere emprender, para qué se desea hacer y cómo se quiere desarrollar ese proceso de internacionalización. Eso nos lleva de manera particular a colocar como telón de fondo un modelo de internacionalización, que no quiso aparecer. No es este. Aquí está el hipervínculo, veamos a ver si logro capturarlo. Bueno, es un modelo de internacionalización que de manera particular hace referencia, voy a salirme para podérselos mostrar acá. Es un modelo de internacionalización que denominamos en su momento de doble integración. Nuevamente recojo lo que venía señalándoles, difícilmente podíamos brindar un proceso de acompañamiento si no lográbamos tener la formalidad en el sentido, en el concepto de internacionalización y reitero, en la forma de responder de manera muy estructurada esas 3 preguntas que planteamos. ¿Para qué las instituciones que íbamos a acompañar emprendían un proceso de internacionalización? ¿Por qué lo hacían? ¿Y cómo desarrollarlo? Este modelo de doble integración apunta de manera particular en su dimensión horizontal a buscar que la incorporación de referentes internacionales se haga de manera armónica en todas las actividades que lleva a cabo la universidad, tanto las académicas como las administrativas y aquellas relacionadas con el entorno propio de los procesos formativos, el ámbito de bienestar, las demás experiencias que concurren, reitero, en estos procesos de formación, porque tenemos la convicción de que el no tener una armonización en el desarrollo de la internacionalización en esas 3 actividades hace que esa mesa de la internacionalización quede completamente coja. Se apela también de manera muy importante a una integración en el sentido vertical, que apunta de manera esencial a encontrar eficiencia y efectividad
desde la manera como se proclama esa intencionalidad de la internacionalización, como se hace viva a través del ejercicio de planeación universitaria, tanto en las unidades de gobierno general de la universidad como en las facultades, y finalmente como el conjunto de acciones de manera estructurada bajo una unidad de proyectos le da vida a estos puntos esenciales de internacionalización. Este es el modelo que las universidades que tuvimos la oportunidad de trabajar este proceso de acompañamiento elaboramos de manera importante. Pido excusas, en la diapositiva anterior aparece, no voy a entrar a explicar en detalle el modelo, pero quienes estén interesados en conocer un poco más en detalles, acá abajo está la referencia sobre, incluso se explica de manera muy detallada dentro de este artículo cómo se elabora una política de internacionalización considerando la naturaleza propia de la institución, qué preguntas es importante que se respondan, cómo se organizan los planes de internacionalización y una propuesta desde luego muy importante frente a las dos dimensiones de armonización y de integración vertical de este modelo. Un segundo elemento muy importante que tomó en consideración esta experiencia de acompañamiento a universidades colombianas en internacionalización fue el hecho de la muy importante articulación entre universidades públicas y privadas y entre universidades y el Estado colombiano. Pero es una articulación muy importante porque se centra fundamentalmente en la manera de valorizar la experiencia que universidades colombianas habían ya alcanzado en materia de internacionalización y por lo tanto buscar una transferencia que tuviera en consideración los elementos propios del contexto, generando claramente un proceso, como lo vamos a ver más adelante, innovador, incluso en su metodología, buscando que estuviera particularmente orientado a aprender haciendo, en el buen sentido de la palabra, internacionalización. Un tercer elemento muy importante es que la construcción claramente de confianza que se generó a partir de ese trabajo conjunto entre universidades públicas y privadas, gobierno y las universidades que fueron acompañadas, determinó una apuesta y un paso muy importante dentro de este proceso a una apuesta a país, a posicionar a Colombia como un destino internacional académico de alta calidad que cobra mucha relevancia y pertinencia incluso en el actual momento del país, en el cual se viene trabajando de manera importante en la implementación de un conjunto de acuerdos de paz y de manera significativa el poder entender que Colombia, mirado como laboratorio de paz, denota una gran importancia para diferentes comunidades académicas internacionales. Desde luego es muy importante que esa aproximación se dé siempre de manera o con una metodología sensible al conflicto. Y el cuarto elemento que deseo mencionar es que a partir de los aprendizajes y de los elementos que permiten referenciar esta experiencia como una opción exitosa, se generaron otros programas de acompañamiento gubernamentales, uno muy importante en materia de acreditación de universidades que hacen este tránsito a mayores niveles de desarrollo y otro programa de acompañamiento en el ámbito de bilingüismo. Quisiera, de manera muy breve, para poder denotar los elementos innovadores de esta experiencia, colocar un telón de fondo sobre lo que ha sido los momentos más importantes de la internacionalización en la educación superior colombiana. Quiero aclarar que es una construcción propia, seguramente no completa, pero donde quiero de manera particular focalizar un primer momento hacia inicios de la década de los 90, cuando el país sufre un conjunto de transformaciones muy importantes en el ámbito económico, en el ámbito social y político. Primero, en el ámbito económico, un proceso de apertura económica que no fue hecho gradualmente, fue decretado y de un momento a otro las empresas colombianas, por ejemplo, se encontraron compitiendo con empresas de cualquier lugar del mundo. Por una situación de coyuntura muy importante en ámbito político y social, se elige una Asamblea Nacional Constituyente que le entrega al país en 1991 una nueva constitución con una nueva ley de educación superior, en donde la internacionalización deja de ser un elemento accesorio para convertirse en un punto esencial del desarrollo de la educación superior colombiana. Esto determina inicialmente un trabajo aislado de algunas universidades que buscan entender de manera particular los cambios que deben promulgarse en su interior para atender estas nuevas demandas sociales.
particularmente el fenómeno de apertura económica trae consigo una mirada diferente con relación al capital humano que se requiere en ese momento para abordar los grandes retos de este nuevo modelo productivo del país. Y hacia finales de los años del año 94, la Asociación Colombiana de Universidades, que recoge a la mayor parte de las instituciones de educación superior en el país, crea la Red Colombiana de Internacionalización, que es fundamentalmente una red de las oficinas de asuntos internacionales que existían en ese momento en Colombia. Entre los años 98 a 2007 se caracteriza por el hecho de incluir dentro del aparato diplomático del país a la educación y buscar, por lo tanto, la apertura de nuevos escenarios de colaboración a través de esfuerzos gubernamentales. Sin embargo, es importante resaltar que seguían caminos paralelos entre el trabajo de universidades y el trabajo de gobierno. No había entrelazamiento o un diálogo particular. Comienza a generarse en esa época un evento anual de la Red Colombiana de Internacionalización que se orientaba fundamentalmente a capacitación de las personas que hacían parte de las oficinas de relaciones internacionales, y hay un primer antecedente de acompañamiento para la creación de este tipo de oficinas en las instituciones de educación superior, teniendo muy presente que este es un elemento seguramente necesario pero no único para poder avanzar en procesos estructurados de internacionalización. En el año 2008 hay una transición muy importante en esta mirada y se da fundamentalmente por el desarrollo de la campaña Colombia Challenge Your Knowledge, en donde gobierno y universidades se integran de manera particular para hacer una promoción conjunta de la educación superior colombiana, participando por lo tanto por primera vez con un stand en las grandes ferias de internacionalización, NAFSA, EAIE, y de manera particular el gobierno toma la decisión en ese momento de ir más allá en el ámbito de promover la internacionalización y genera con ASCUN y con la Red Colombiana de Internacionalización un acompañamiento que buscó de manera particular traer expertos internacionales para dar cuenta de algunos de los elementos de referencia dentro de procesos de internacionalización. En el año 2011-2012, son los años en que se realiza ya esta experiencia de acompañamiento, el Gobierno Nacional toma la decisión de que sea este grupo de universidades acreditadas institucionalmente que se recogieron en la campaña Colombia Challenge Your Knowledge, los que hicieran un acompañamiento más detallado, es decir, ya no tanto expertos internacionales, sino, como lo señalaba en un inicio, valorizar el aprendizaje de las universidades colombianas y buscar que un poco este diálogo entre pares, o por lo menos entre universidades que ya habían alcanzado resultados importantes en internacionalización y aquellas que estaban jalonando mejores y mayores niveles de desarrollo, pudiera generar, por lo tanto, mayor eficiencia y mayor efectividad en la implementación de este trabajo dentro de las universidades colombianas. Este proceso va de la mano igualmente con la proclamación de un plan sectorial de educación entre el año 2010 y 2014, y con base en estos elementos y sobre todo en virtud de la experiencia de acompañamiento se generan un conjunto de reflexiones lideradas por las universidades que participan en Colombia Challenge Your Knowledge para el desarrollo de la política de internacionalización de la educación superior en Colombia. Con estos elementos en mente, quiero entonces situar de manera específica qué fue lo que hicimos en ese proceso de acompañamiento. Lo primero es tener claro qué fue lo que se propuso como horizonte específico de desarrollo para la experiencia. Dos elementos esenciales constituyen sus objetivos: la construcción de capacidades para el desarrollo de una cultura de internacionalización en las instituciones de educación superior que están comprometidas con su mejoramiento permanente. Des en cuenta que en ese objetivo queda claramente establecido ese relacionamiento y entrelazamiento entre internacionalización y calidad particularmente. Y un segundo elemento, el fortalecimiento de procesos y de instrumentos de internacionalización para las instituciones de educación superior colombianas, que pudiera evidenciarse en la formulación de políticas y planes de internacionalización, en la implementación de acciones concretas recogidas estructuralmente a través de proyectos y con mecanismos de seguimiento y evaluación que pudieran situar particularmente un lazo de aprendizaje, un learning loop importante frente a esta oportunidad de crecimiento en la dimensión de internacionalización.
El programa tiene dos versiones, en el año 2011 y 2012, y posteriormente en el año 2015 se genera una nueva generación de acompañamiento en internacionalización. En el año 2011 la inversión que hace el gobierno nacional está alrededor de 75.000 euros. 12 instituciones de educación superior acreditadas, es decir, que contaban con este sello de calidad del Ministerio de Educación, acompañaron a 40 instituciones de educación superior, 32 de ellas universidades, 8 instituciones técnicas y tecnológicas, y el acompañamiento que se dio fue un acompañamiento 1 a 1, es decir, a las 12 instituciones acreditadas se les asignó por convocatoria alguna de las otras 40 instituciones que fueron acompañadas. En el año 2012 el proceso se modifica. En vez de tener un acompañamiento 1 a 1, las universidades acreditadas institucionalmente nos recogimos por grupos en regiones y se toma la decisión de acompañar a universidades dentro de estas regiones. Es decir, es un ejercicio mucho más colaborativo y que toma en cuenta y valoriza de manera particular la diversidad de vocaciones de las instituciones de educación superior del país. Muy importante tener presente que en ambos casos, en las dos versiones, el proceso fue hecho con convocatoria para las universidades que iban a acompañar, para las universidades que fueron acompañadas. En el año 2012 realmente fuimos las universidades que estamos en Colombia Challenger Knowledge que tuvimos la oportunidad de acompañar ya regionalmente a quienes se inscribieron. Y en el año 2015, valorizando las experiencias de los 2 años anteriores, se genera un mecanismo diferente a través del cual se constituye un comité académico de Colombia Challenger Knowledge y se realiza un trabajo mucho más de acompañamiento casi 1 a 1, más a las personas, a las instituciones, en el sentido particularmente de valorizar mediante estos elementos la construcción de capacidades necesarias para garantizar un desarrollo ulterior de los procesos de internacionalización. En el caso de la versión 2011 y 2012, el proceso realizado tuvo en general 4 etapas, hay una quinta de evaluación que no está aquí incluida. Primero, un ejercicio de socialización de este proceso con las instituciones que por convocatoria fueron escogidas para ser acompañadas. Conjuntamente, quienes acompañamos y quienes fueron acompañados, logramos hacer una agenda de trabajo que establecía prioridades de acuerdo a las instituciones y a la naturaleza de cada una de ellas, de las regiones donde estaban presentes. Hicimos con estas instituciones un proceso de diagnóstico de su situación en materia de internacionalización y claramente cuáles eran en ese horizonte de mediano y largo plazo las oportunidades para ir concretando de manera particular la estructuración de estos procesos. Finalmente, en un ejercicio, debo decir, de una profunda solidaridad y colegaje, estas instituciones de educación superior que fueron acompañadas recibieron de manera muy clara una asesoría técnica, práctica, un intercambio genuino de experiencias exitosas en materia de internacionalización, con un resultado que es muy importante. En el año 2011-2012 existían más o menos unas 14 o 15 instituciones acreditadas institucionalmente y para el año 2015 todas las instituciones que estaban acreditadas institucionalmente habían pasado por este proceso de acompañamiento. En la versión 2015 se trabaja de manera diferente, como lo mencioné anteriormente, se estructuró un modelo de internacionalización. Con base en este modelo se hace una propuesta para que cada institución que va a ser acompañada genere un diagnóstico y se focaliza de manera particular en la construcción de capacidades dentro de estas instituciones, buscando de manera particular que los equipos de las oficinas de asuntos internacionales y los equipos directivos de primera línea sean sensibles a los elementos que he mencionado propios del trabajo de internacionalización, temas de intencionalidad, de aproximación, de desarrollo estructurado, y en ese conjunto la universidad hace lo que mencioné anteriormente como integración vertical para lograr de manera muy efectiva el establecimiento de acciones concretas frente a los retos, atendiendo desde luego la naturaleza propia de cada institución. Quisiera destacar algunos rasgos importantes de este proceso, un proceso construido dialogalmente.
muy importante mencionarlo porque no fue nada impuesto, es decir, no fue un modelo que llegó de la noche a la mañana y cayó en cada institución de educación superior que fue acompañada. Una metodología flexible que daba cuenta particularmente de las necesidades específicas de las instituciones que decidieron participar en este proceso. Muy importante resaltarlo, la referenciación permanente a la naturaleza de la universidad y a su condición de desarrollo. La transferencia, como lo mencioné anteriormente, de buenas prácticas, que incluyó también una mirada muy clara de lo que algunas universidades colombianas habíamos intentado hacer en internacionalización y no había funcionado. Un aprendizaje recíproco. Es evidente que cuando uno asume esta responsabilidad de acompañamiento, yo personalmente considero que al final quien cree acompañar es quien obtiene un mayor valor al conocer y rescatar las experiencias claramente de quienes son acompañados. Un proceso muy importante de evaluación y seguimiento. Todo esto, reitero, en el marco muy importante de construcción dialogal con estas instituciones. Quiero compartir brevemente con ustedes algunos de los resultados, primero de manera cualitativa. En este ámbito se logró tener evidencia muy importante del fortalecimiento de capacidades y procesos de internacionalización en las instituciones de educación superior beneficiarias. Una promoción muy importante de la cultura de la internacionalización, reitero, muy entrelazada con el ámbito de calidad. Resultados significativos en materia de la definición de políticas y planes de internacionalización dentro de las instituciones de educación superior que fueron acompañadas en este proceso. El fortalecimiento, como lo mencioné anteriormente, de vínculos de confianza entre las diferentes universidades, acompañantes y acompañadas que tuvimos la oportunidad de desarrollar esta experiencia, la capitalización y valoración de las experiencias que en materia de internacionalización habíamos desarrollado ya un conjunto de universidades colombianas, la profundización desde luego en el mutuo reconocimiento alrededor de este proceso y de manera importante la forma como este acompañamiento, gracias a estos resultados, sirve como referencia para que el Gobierno Nacional tome la decisión de montar procesos de acompañamiento similares en materia de mejoramiento de sistemas de calidad dentro de universidades colombianas y de la misma forma un programa nacional en materia de bilingüismo. En ámbito cuantitativo, 82% de las instituciones de educación superior que fueron beneficiarias de este acompañamiento en el año 2011 pudieron generar sus lineamientos de una política de internacionalización, reitero, siguiendo una estructura muy importante conceptual en el modelo de integración, de doble integración. En el año 2011, el 70% de las instituciones generaron un plan de internacionalización. Fueron acompañadas 35 universidades, 29 instituciones universitarias, 18 instituciones técnicas y tecnológicas. Por lo tanto, el impacto fue en todos los ámbitos, específicamente tipología de instituciones de educación superior en Colombia. De estas, 59 fueron instituciones privadas, 33 fueron instituciones públicas. Y de manera importante hago referencia a la cobertura que tuvo este programa, en donde 21 de los 32 departamentos de las regiones colombianas estuvieron presentes dentro de este acompañamiento. Tanto en el año 2011 como en el año 2012 se dio fundamentalmente en las 5 regiones naturales, las cuales está dividido el territorio nacional. Y finalmente, en el ámbito de evaluación de esta experiencia, a través de las encuestas de percepción, de los informes de acompañamiento que realizaron las instituciones de educación superior participantes, logró determinarse de manera significativa esa transformación en la cultura de internacionalización, en el jalonamiento a través de esta mirada a temas de calidad dentro de las universidades y una visión integral frente a lo que significa la internacionalización en educación superior. Se identificaron elementos de mejoramiento que se implementan en la versión 2015 que mencioné anteriormente, sobre todo en la generación de indicadores del desarrollo de procesos de internacionalización,
Muy importante, una reflexión que viene adelantándose frente a la determinación de un conjunto de indicadores en temas de impacto de incidencia de la internacionalización. Los mecanismos y un reto muy importante en el seguimiento a largo plazo por el número de instituciones que fueron acompañadas y el poder involucrar más allá de los responsables de las oficinas de asuntos internacionales a una capa más amplia de directivos de la universidad, buscando, como fue mencionado en un inicio, que se logre un proceso virtuoso, particularmente en la mirada y en la implementación de una cultura de la internacionalización en las diferentes actividades universitarias. Y de manera muy importante ha sido lograr apuntar a la diversidad de instituciones, a entender desde incluso el ámbito regional cómo se percibe, cómo se construye y se desarrolla la internacionalización, que le da una profunda riqueza al ejercicio que se desarrolló. Y como lo mencioné anteriormente, dentro de este proceso, 4 elementos muy importantes de resaltar: la construcción permanente y dialogal, que genera vínculos de confianza muy importantes entre las universidades públicas, privadas y el ámbito de trabajo claramente con el ministerio; el poder establecer formalmente un modelo de internacionalización con los suficientes grados de libertad para poder ser asumido en diversas instituciones en el tema de su vocación, de su naturaleza, en el ámbito de incidencia de su opción académica, y desde esa perspectiva el poder desarrollar de manera muy clara procesos muy eficientes y efectivos, considerando los niveles de estrategia, de visión de estrategia y de capacidad de gestión, de acuerdo claramente a estos puntos y naturalezas específicas de las instituciones. Quiero agradecerles muchísimo su atención. Es que yo creo que ya un viernes a las 5:30, jueves, bueno, ya casi, y en Barcelona, yo ya estoy un día adelante. No es fácil, espero de todas maneras haber tenido la oportunidad de transmitirles de manera completa lo que ha sido realmente esta experiencia, reitero, muy significativa en el ámbito colombiano. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta. Es una pregunta tremendamente importante, Alfonso. La pregunta de Alfonso fue con respecto al ámbito, mencioné que esto tuvo una incidencia en acompañamiento posterior, formas de acompañamiento posteriores en aseguramiento de calidad y en el ámbito de bilingüismo. Yo debo decirte que en Colombia todavía tenemos una oportunidad de mejoramiento significativa y la mayor articulación entre el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación en cuanto a dar vida a un sistema real de aseguramiento de calidad. No me extiendo, simplemente mencionarles que en el caso colombiano, si pudiéramos hablar del sistema de aseguramiento de calidad, tiene varias componentes. Una trata de los permisos de alguna manera que las universidades y los programas académicos debemos pedirle al Ministerio de Educación para poder funcionar. Eso se denominan registros calificados y mira condiciones mínimas de calidad. En el territorio colombiano no puede funcionar ningún programa académico ni ninguna institución de educación superior que no cuente con un registro calificado. Esto lo maneja el Ministerio de Educación a través de unas salas que se conocen como CONACES. Y tenemos el Consejo Nacional de Acreditación, que goza de cierta autonomía y se encarga de un segundo piso de ese sistema de aseguramiento de calidad, que es la acreditación de alta calidad. Es decir, ya no son condiciones mínimas, sino un modelo muy riguroso que da cuenta del cumplimiento de altos estándares en el desarrollo de las actividades académicas. Hay un tercer componente, que es el ámbito de las pruebas de estado, el Saber 11 en el caso de los colegios, y Saber Pro es un examen que se presenta en el más o menos después de haber cumplido haber aprobado el 75% de los créditos necesarios para concluir un programa académico. Tenemos los estudios que hace el Ministerio de Educación, un poco el ranking recientemente también que el propio Ministerio de Educación crea. Entonces estas 4 componentes debo decir que no dialogan necesariamente, y por lo tanto en el acompañamiento que se brindó
hubo un aspecto muy marcado, particularmente en temas más de condiciones de calidad o el tránsito de condiciones mínimas a condiciones de alta calidad, que no tuvo desafortunadamente unos mecanismos más amplios incluso de apoyo financiero. Entonces el alcance de ese proceso fue bastante reducido. Explicación. La verdad es que a mí me tocó vivir en primera persona dos procesos de reflexión entre conjunto de universidades colombianas. Debería ser el año 11 o 12, efectivamente. Uno eran las universidades de Cali, toda la zona de Cali, y otra el eje cafetero. Me invitaron como experto externo y no sabía a qué iba. Y me encontré con un grupo de universidades, los dos, muy maduras en su conceptualización, en sus procesos de reflexión y en su avance en la planificación de la internacionalización. Es cierto que algunas de ellas tenían todavía una actividad modesta, pero por lo menos todas habían pasado por un ejercicio serio, riguroso y conjunto de reflexión sobre el tema. Eso por un lado. Por otro lado, me sorprende también hace muchos años la política que tiene de visibilidad internacional Colombia. Cuando vamos a ferias internacionales, el stand de Colombia, la actitud que tienen, la organización y las actividades que llevan a cabo las universidades colombianas, por lo menos desde fuera, dan una imagen muy seria y muy cohesionada. Supongo que después habrá de todo, como en todas partes, pero lo hacen bien de cara a la visibilidad externa. Y en ese caso, felicidades porque lleváis además muchos años ya. Si nadie más tiene preguntas, entonces invitamos a la última expositora de la tarde de hoy. Gracias, profesor.